Fito, gracias por estar en el programa. Al contrario, un gusto. Por estos días, obviamente hablamos y mucho de Malvinas. Vos estuviste, ¿cuál fue tu participación en la guerra? ¿De qué manera? Haciendo el servicio militar, ya hace 36 años de eso, pero fue un servicio militar tremendo, ¿no? Por las vivencias mías y la de mis compañeros. Tenía 18 años, 19. 19 tenía, pues yo había pedido prórroga para terminar el Colegio Nacional, por haber repetido un par de veces. Y haciendo la colimba en Puerto Belgrano, cumpliendo con el mandato que había en ese momento, ¿no? Una colimba muy interesante porque me tocó en un buque de la Armada, un buque que navegó muchísimo antes de la Guerra de Malvinas, el destructor Piedrabuena, un buque que ya era viejo, pero que navegábamos cada 3 o 4 semanas, salíamos a la Patagonia, a Ushuaia, a Puerto Madryn, mar adentro, Mar del Plata, Puerto de Buenos Aires, mar adentro de nuevo. Se salía mucho, se navegaba, se hacía control de tráfico marítimo, aprendimos muchísimo. Hoy a la distancia yo lo veo eso, que en su momento, bueno, era un asombro, pero hoy, bueno, que me formó mucho. Y en medio de la colimba, un día te dijeron ¿qué? En el medio de la colimba, los días previos al 2 de abril, que es la fecha que quedó como figurativa de lo que sucedió en el año 82, navegamos hacia el sur, como salíamos tantas otras veces, y había unos rumores allí de algún problema. Época militar, había rumores constantemente, ¿no?, de cosas en nuestro país, en muchos sentidos, y vamos al sur. Al sur, pero ¿salieron de dónde? De Puerto Belgrano, que era nuestro puerto. Al sur. Al sur, exactamente, al sur. Una operación muy bien montada, muy silenciosa, y un día antes nos dicen, que es algo que yo creo que es lo que nos mantiene a los veteranos de guerra, esas arengas que recibimos. ¿En medio del mar? En medio del mar. En navegación, por los parlantes del buque, el comandante nos dice, mañana se recuperan Malvinas, ustedes van a ser parte de una fecha histórica. 19 años, que te digan eso, más las circunstancias, bueno, tienen su peso, ¿no? Y así fue, el otro día a las 9 de la mañana, nosotros no bajamos a Malvinas, estuvimos cerca el 2 de abril, y a mediodía leen un parte de prensa que había llegado al buque, donde se habían recuperado las Malvinas, con la baja del capitán Giaquino, con los heridos que hubo, la caída del soldado Almonacid. Las muertes nos asombraron, porque uno lo idealizaba eso como un acto casi administrativo, digamos. Sí, casi mágico. Mágico, y cuando nos dijeron que había 2 muertos y heridos, bueno, pero la euforia, ¿no? Recuperamos Malvinas. Cuando estabas en el Piedrabuena, sí, y por los altoparlantes escuchaste al comandante, ¿te acordás cómo se llamaba? Capitán Grassi, sí, sí, sí. ¿El capitán? Grassi, Horacio Grassi, lo vemos habitualmente. Un muchacho joven, habrá tenido 40 y pico de años. Y decía, bueno, mañana tomamos Malvinas. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Con quién estabas? ¿En qué lugar del barco? ¿Con quién hablaste? Quedamos paralizados. El barco. ¿Vos dónde estabas? ¿Arriba, abajo? Estaba en un pasillo, me acuerdo. Estaba en un pasillo, sin vista al exterior, y quedamos porque cuando hablaba el comandante había que prestar tremenda atención, ¿no? Como a veces se hacían ejercicios o alguna práctica, todo el mundo se queda quieto, y esa arenga nos entró profundamente. Nos dijo, bueno, mañana vamos a recuperar, y al otro día, a las mediodía, hemos vuelto con el pabellón argentino a nuestro territorio malvinense. ¿Nunca hubo miedo en ese momento? En ningún momento tuve miedo, porque era muy inconsciente, te soy sincero. Ahora justifico compañeros míos de buque, mayores de edad, que tenían actitudes que ahora nos damos cuenta de actitudes de dar, no sé si de miedo, pero de darse cuenta que un submarino en un instante te hunde y desapareces, y que tenés que tener tu chaleco todo el día puesto, tu bolsa de supervivencia con ropa seca y algunos alimentos. Ahí te das cuenta, ¿no?, que había gente que sabía que estábamos en un lugar muy peligroso. Y terminó eso, volvemos a Puerto Belgrano. Es decir, el 2 de abril estuvieron ahí. Estuvimos ahí cerca de las islas, acompañamos. Y volvieron. Volvemos a Puerto Belgrano, nos quedamos unos días en Puerto Belgrano, y el movimiento de aprestos bélicos que se vio en Puerto Belgrano, José, fue una película de guerra precisamente, pero real. El portaaviones 25 de mayo, 4 o 5 en puerto, ¿no? 4 o 5 helicópteros trayendo cosas,
todos los buques en apresto, víveres, proyectiles. Puerto Belgrano era una base militar preparada para lo que se venía. Se preparó así, se cargaron los buques, alimentos, se trajo personal. Por eso en el Belgrano encontramos compañeros que son hoy fallecidos o tripulantes del Belgrano que no estaban a bordo, pero se lo nutrió de mucha más gente, se subieron comandos a los buques, en nuestros buques subieron enfermeros, artilleros, gente que no era de la dotación. Pero entonces volvieron el 2 de abril a la base, sí, y se quedaron ahí unos días más. unos días más. Y en ese momento, ¿el clima cuál era? No, bueno, que te cuento, era tremendamente la preparación de logística. Había adrenalina, me imagino, 19 años. Sí, era trabajo todo el día y cargar los buques con personal, con comida, con proyectiles. Esos buques partían a Malvinas. Salimos todos. ¿Y ustedes qué hicieron después? Salimos al sur, nuevamente. Nuestro buque fue uno de los que más... Nosotros no los vimos nunca a los ingleses, nunca los vimos. Inclusive cuando lo hundieron al Belgrano no los vimos, pero sucedió lo siguiente, nos prepararon para salir, salimos, y volvimos recién a mediados de julio a Puerto Belgrano. ¿Del mar? Sí, con varias cosas que pasaron en el medio, pero volvimos, estuvimos prácticamente todo abril, mayo, junio, y el 20 y pico de julio, recordamos porque ya el Mundial estaba terminando, el Mundial de España estaba terminando, y fue uno de los últimos partidos, alcanzamos a ver... Ahora, siempre se dijo que la flota argentina, lo poco que teníamos, estaba escondida. Sí, no, sucedieron varias cosas. Luego nosotros navegamos mucho hasta el día previo al Mundial del Belgrano. ¿Te acordás el día? Sí, por supuesto, domingo 1 de mayo, el destructor Piedrabuena, el crucero Belgrano y el destructor Boullar, los 3 buques, íbamos a buscar, una locura. ¿Iban juntos? Íbamos juntos, a la par, los 3, a buscar a la flota inglesa para presentarle batalla. ¿Cómo? Están las Malvinas, abajo de las Malvinas es el sur, al este de las Malvinas es mar abierto. Nosotros salíamos desde abajo de las Malvinas, eso no es una, aclaro, que no es una idea mía, una suposición o que estoy sumando cosas, no, eso es un operativo real de una operación que iba a ser realmente tremenda. Pero Fito... El portaaviones salía de arriba del norte, sí, y nos íbamos a encontrar del otro lado, al este de las Islas Malvinas, con una cantidad muy grande de buques ingleses que estaban allí en esa zona. Pero entonces, cuando se produce el hundimiento del Belgrano, sí, el Conqueror fue el submarino que lo hunde, desde ese momento yo siempre escuché decir que el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión, sí, que se estaba alejando de las islas. Así es. Pero vos me decís, el día previo. Íbamos a presentar batalla. Totalmente. Eso reitero una vez, no estoy haciendo una suposición o imaginándome cosas, como lamentablemente muchas veces sucede, ¿no?, con el paso del tiempo. Es una operación real que se aborta porque el portaaviones venía, yo te estoy hablando desde abajo de las Islas Malvinas, sí, la operación que, pues estuvimos de guardia de crucero de guerra nosotros, varias horas. Crucero de guerra es cuando ya estás listo a disparar. Un buque es una máquina, un buque de guerra es una máquina que tiene 6 o 7 cañones, tiene misiles, nuestros barcos eran viejos, pero tenían tecnología bélica. Y los 3 barcos nos metemos por abajo de las Islas Malvinas y en el este de las islas, y supuestamente ahí tenemos el combate. El portaaviones 25 de mayo y otros buques iban a venir desde arriba, desde el norte de las islas, una operación de pinza, y nos íbamos a enfrentar con los ingleses. Esa es una operación que se aborta porque el portaaviones, una de las primeras cosas que pasan es el portaaviones no puede largar sus aviones por falta de viento. El portaaviones necesitaba que haya viento para largar los aviones. Viento en contra, para poder levantarlos. El portaaviones es una pista de 150, 180 metros de largo. Es una de las pocas cosas bélicas que yo recuerdo, porque siempre digo, ¿qué hubiese sucedido en ese combate en alta mar? Pero entonces, me duele decirlo de esta manera, los ingleses tenían razón. ¿En qué aspecto? Cuando hundieron al Belgrano. Está bien, estaban en retirada porque no había viento en contra, José, y no podían decorar hay los varios aviones. libros. Hay varios libros. Pero ustedes iban a atacarlos. Totalmente. A mí, yo no creo que sea un crimen de guerra lo del Belgrano, para nada. Eso te lo digo yo, Adolfo Schweighofer. No represento a nadie diciéndote eso. No fue un crimen de guerra, para nada. El submarino sabía que el Belgrano lo llegaba a agarrar fuera del agua. Tenía 70 bocas de fuego el Belgrano. Me lo dijo el comandante Bonzo.
lo dijo aquí en Santa Fe, lo dijo, dice, yo veía un submarino inglés a 3.000 metros de la proa del Belgrano, no le iba a decir, se le rompió la máquina, podemos charlar, le iba a tirar con todo lo que tenía. Reitero, es mi opinión y no bueno, al contrario. Más allá de tu opinión, ustedes estaban preparados para... Totalmente, para la guerra. En ese momento, recién usaste aprestos de... crucero de guerra. Crucero de guerra. Todo el día 1 de mayo del año 82, todo el día, los 3 buques, y arriba venían los otros barcos, y no se pudo hacer la operación. Llega un momento, entramos a las 200 millas, varias horas de tensión, eso sí lo recuerdo. ¿Me dejás hacer un corte? Con todo y gusto. Después seguimos. Yo te digo la verdad, es la primera vez que escucho esto de esta manera. Hacemos un corte y seguimos con eso. Bueno, Fito, recién en el bloque anterior hablábamos de ese día, 1 de mayo, cuando ustedes se iban junto a otros barcos y el portaaviones 25 de mayo, decía, ese movimiento de pinza, a atacar a la flota. A la flota inglesa. Cambiaron de idea porque no pudieron despegar los aviones del 25 de mayo por una cuestión climática. Y vos decías, no fue un crimen de guerra, nosotros si podíamos atacábamos. Ahora, si hubieran decolado los aviones, digo, una vez que ya conocemos la historia, el final de la historia, lo que traían los ingleses, ¿qué hubieran podido hacer ustedes con esos barcos frente a esa flota? Bueno, no me quiero meter en cosas que no sé, pero los barcos, los 3 barcos, el crucero Belgrano tenía, como dije hace un rato, muchísimas bocas de fuego. Tenía cañones tradicionales, pero que tenían un alcance de varios kilómetros. Los buques nuestros también, y los buques nuestros tenían misiles además. Tenían misiles de última tecnología. Ahora, ahí realmente iban a una posibilidad enorme de morir. Sí, probablemente. Con 19 años, haciendo la colimba. Sí, bueno, pero la orden era esa, José. Vos me preguntabas al inicio, ¿tuviste miedo? Y no nos dábamos cuenta. Y van sucediéndose las cosas. Y te reitero, y ahora a la distancia veo que, y siempre lo digo, tuvimos un acontecimiento tremendo como es el hundimiento del Belgrano y nunca pudimos ver a un inglés. Ahora, pocas horas después, cuando ustedes están alejándose de las islas, exacto, hunden el Belgrano. Exacto. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Se enteran? ¿Cómo? Estábamos aproximadamente a 5 o 6 millas, 10 kilómetros. ¿Nada más? Nada más. No lo alcanzamos a ver. ¿Era noche, día? 4 de la tarde le disparan, 4 y 1 minuto en nuestro buque suena la alarma de combate antisubmarino, a cubrir puesto de combate antisubmarino. Mi puesto era en el exterior, en una batería de unas armas que se llaman erizos, que son una especie de palos de bowling. Ajá. Que, de acuerdo a una lectura que hacen otras máquinas, se tiran al agua. Estuvimos ahí, no lo veíamos al crucero Belgrano, y hay algo que sucedió. Nuestro buque y el Bullar, ni bien lo hunden, lo llaman al crucero Belgrano y no responde, porque el crucero Belgrano, donde le siente los impactos, se queda totalmente sin energía. ¿Y cómo se enteran ustedes que le habían dado al Belgrano? Se sospecha porque desaparece de los radares, se lo llama, no aparece. Y allí hay algo que siempre, ahora lo estamos empezando a aclarar, porque alguna gente, o con mala intención, o con desconocimiento, o que hubiera hecho otra cosa, dice, los dejaron a los del Belgrano. Nuestros 2 buques salimos disparando a toda velocidad. ¿A recorrer esas 12 millas para llegar al lugar? No, para irnos, porque te hunden a vos también. Pero es el ABC de la guerra. Te hunden, te matan a vos también. El primer instinto es el de sobrevivencia. Claro. De nada sirve tener 3 buques Exactamente. hundidos. Había varias alternativas. Nosotros, porque yo muchas veces me lo he cuestionado, inclusive, y me hago esa película, si hubiéramos ido enseguida, y si el submarino nos estaba esperando, no se salva nadie ni del Belgrano, no se salva nadie de nuestro buque, que era mucho más pequeño, y del Bullar. Íbamos a tener 2.500 muertos en un evento. Después nos enteramos que el submarino tiró y desapareció. Sí, pero en ese momento no sabías. En ese momento hicimos navegación de evasiva. Es una actitud, mucha gente dice, qué cobarde, no, porque inclusive nos han más de una vez alguna crítica en ese aspecto, y nos ha dolido. Lo que se hizo en ese momento es salvar la vida porque está en los manuales, te digo porque lo hemos tenido que ir digiriendo. Claro. a ese tema, ¿no? Ahora, después, una vez que el Belgrano queda ahí a la deriva, uniéndose, sí, con soldados, con marinos. Se hizo la noche. ¿Y ustedes? Incertidumbre total, para dónde ir, alta mar,
grandes profundidades, ¿dónde vamos? Nadie te respondía, no se podía hablar. En un barco te enteras al tiempo, te enteras de todo lo que se hace. 200 personas, el comandante habló con alguien lo escuchó, ese le pasó a otro y bueno, ¿no? Fueron momentos de incertidumbre, no hubo pánico y el buque siempre moviéndose a buena velocidad. Pues el temor a que te hundan. ¿Y después pudieron regresar para rescatar a los náufragos? Amanece, ya el día 3 de mayo, lo tenemos todo grabado porque fueron jornadas épicas para nosotros. Amanece, el mar seguía picado, el día en alta mar, en el Atlántico es cortito, ya en mayo es corto el día, 9 de la mañana recién aclara y a las 4 o 5 de la tarde ya empieza el crepúsculo y bueno, la confirmación no estaba, la confirmación oficial del hundimiento no estaba. O sea, se intentaron todos los medios de comunicación y no respondía, hasta que viene un avión que se despega del continente, un avión que ve un grupo de balsas. Un avión cuya tripulación hace un año fueron condecorados con la Cruz al Heroico Valor en Combate, porque prácticamente llegaron, luego de estar horas y horas buscándolos, en uno de los últimos intentos divisan a ojos vista, porque las balsas son diminutas, miden 3 metros, es imposible verla, y ellos lograron quedándose hasta lo último, ven un grupito de balsas, dan la posición, y el hecho de que los condecoren con la medalla al valor es porque llegaron con la última gota de nafta al continente. ¿Y ahí ustedes partieron al rescate? Exactamente. Ya habían pasado 36 horas. No, 12 horas. 12 horas, perdón. 12 horas. A las 4 de la tarde un día y a las 9 de la mañana nos avisan y vamos. Y no aparecían las balsas, no aparecían. Y después del mediodía, toda la tripulación de nuestro barco afuera, mirando. Y es muy difícil ver en el mar un punto fijo, porque lo ves y desaparece, lo ves y desaparece. Hasta que encontramos una balsa, la divisamos, se la marcó. Y imagínate un barco de 200 metros arrimarse una balsa en alta mar, para que no pasarla por encima, que no se te desvíe. Bueno, fueron momentos muy, muy emotivos. Rescatamos casi 300 tripulantes. ¿Ustedes? Sí. Les dimos nuestra comida, nuestra cama, nuestra ropa. Compañeros míos de Colimba, que estaban en el Belgrano. ¿Tenés el recuerdo de un momento en especial en donde sube un... Sí. Y no sé, te abrazás? Un gran amigo, los dos fallecidos. Chicho Montenegro, de Recreo, con los ojos estrábicos. Desde ese día quedó con los ojos, falleció hace 5 o 6 años. Juan Carlos Montenegro, trabajaba en la EPE, de allí de Laguna Paiva, por allí. Cuando lo alzamos, era una barra de hielo. Y lo alzamos porque era compañero nuestro. Lo vimos, lo sacaron otros muchachos, los cabos y los oficiales lo sacaron del mar, de la balsa que estaba ahí a la deriva, y lo alzamos y era una barra de hielo. Imaginarse, José, estar en alta mar 20, 30 horas en una balsita que es de tela. Y otro muchacho que también falleció, José Luis Ocampo, que sube al barco. Él no era tripulante del Belgrano, lo subieron porque sabía algo de inglés y algo de técnica. Lo subieron unos días antes de la navegación. Y lo primero que me dice, Fito, por favor, dame un salvavidas de corcho. Porque había salvavidas de plástico autoinflables, unos amarillos chatitos, como los de los aviones, que tienen 2 tubitos de gas comprimido. Y me dice, pero me quedó acá, José, me dice, dame por favor, pues lo llevé a mi cama él, yo lo llevo a mi cama, y me dice, tráeme urgente, por favor, un salvavidas de corcho, porque los de plástico no sirven. Y bueno, él se acostó, le di mi ropa, un amigo que lamentablemente falleció hace un par de años, José Luis Ocampo de Reconquista. ¿Por qué dedicaste tu vida a esto? Porque vos sos en Santa Fe quizás el tipo más conocido como un referente de los excombatientes. Siempre me gustó el tema de la soberanía, es un área que a mí me ha permitido desarrollarme. Yo intenté... ¿A qué te dedicabas? Yo trabajé 30 años en el Centro de Cómputos de la provincia. Ajá. Y hace 15 años que trabajo en el ET9. Siempre me gustó, justo me profesionalicé en esto. Y hace varios años que soy presidente del Centro de Combatientes, siempre he tenido un rol de militancia, me gustó la causa. Volvimos de allá, José, y nos dejaron solos.
Y de haber estado en la cúspide, ver que había que armar todo, y lo empezamos a armar, y porque hay amistad, hay compañerismo. Tengo varios grupos de amigos, pero el grupo de Malvinas es de la causa, de lograr insertar, de que haya crecimiento a nuestra gente, y hay compañeros, yo tengo mucha fuerza y mucho espíritu, mucha nostalgia, y me duele la presencia, me duele todo lo que le falta al país, y sobre todo en el sur, con tantas cosas, el futuro que significa el Atlántico Sur. Me duele que estén los ingleses, me duele que no haya un sistema de defensa adecuado, porque esos meses previos conocimos alta mar, la riqueza que hay. Sí. Hoy el mar argentino está solo. ¿Vos no serías quien sos si no hubiese pasado por ese momento? Probablemente. La verdad que me siento cómodo y ahora en los últimos años hemos crecido mucho. A mí me da la sensación de que paradójicamente el tiempo pasa y cada vez se valora más todo totalmente, aquello. Totalmente. A los soldados, ¿no? Totalmente. Así es. Hoy lo que pasó hace un par de días con la llegada a Malvinas de los familiares. Recuperar, que las cruces tengan nombre. Exactamente. Un tema que fue controversial porque fue mal manejado. Es un tema espinoso, desde luego, ¿no? Hubo un poquito de política, un poco de falta de información. Hoy se pulió y bueno, el viaje le ha dado un regocijo a los familiares. Nosotros tenemos mucha gente conocida que ha viajado y lo estaban esperando, otros no querían saber nada porque a quién le voy a dar la muestra, qué van a hacer después. Por suerte, aparentemente, solo un caso habría de alguien que quiere traer el cuerpo al continente. Los demás no, que se queden ahí. Los demás no, eso también es un mojón de soberanía. Nuestra obligación constitucional y espiritual como argentinos es recuperar el territorio invadido. Antes de empezar el programa nos estábamos acomodando con los micrófonos y vos me dijiste, si tuviera que irme de Santa Fe, me iría a un solo lugar, me iría a vivir con mi familia a Malvinas. Me encanta. Volví con mucho dolor cuando fui hace 4 o 5 años, pero es un paisaje, es una naturaleza. Me encantaría vivir ahí, pero lamentablemente es un sueño que no se va a poder realizar porque los isleños nos aborrecen, nos odian a los argentinos. Entonces, bueno, tenemos que luchar en los organismos internacionales. Ellos no van a cambiar su mirada hacia nosotros, al contrario, creo que se va a ir incrementando ese sentimiento anti-argentino. En algunos casos podrán tener alguna justificación, pero lamentablemente ellos los condena a la primera generación de isleños que llegaron y desplazaron, han aparecido documentos hace poco, José, de que el gobierno argentino mandó dinero en 1700 y algo, mandó a construir una capilla, mandó presos argentinos, documentos que han aparecido hace poquito, es nuestro territorio. Fito, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Gracias por estar acá.